En una pequeña casa de un barrio humilde en las afueras de la ciudad vivía Carlos, un hombre de unos 40 años que, a pesar de las dificultades, siempre había tratado de mantenerse positivo. Su vida era simple, pero llena de responsabilidades. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, Carlos se levantaba para ir a trabajar en una fábrica cercana. Era un hombre trabajador, alguien que nunca se quejaba, aunque la vida no siempre le sonreía. Carlos estaba casado con Mariana, una mujer cariñosa que siempre había sido su apoyo incondicional. Tenían 2 hijos pequeños, Mateo y Lucía, quienes iluminaban sus días con risas y travesuras. Para Carlos, su familia lo era todo. Aunque no ganaba mucho, lograba lo necesario para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Pero últimamente, la vida se estaba volviendo más complicada. Las deudas se acumulaban y la fábrica había reducido las horas de trabajo, lo que afectaba directamente sus ingresos. A pesar de los problemas, Carlos siempre encontraba una razón para seguir adelante. Con un suspiro profundo cada mañana, se ponía sus botas desgastadas y caminaba hacia la parada del autobús. Ahí, mientras esperaba, solía observar a los niños correr hacia la escuela y a los vendedores de comida ambulante preparar sus puestos. Ese breve momento antes de sumergirse en el ajetreo del día era su única pausa para reflexionar sobre lo que verdaderamente importaba: su familia. Sin embargo, en los últimos días, había una sensación de incertidumbre que rondaba su mente. Algo en su interior le decía que un cambio estaba por venir, uno que pondría a prueba todo lo que él creía seguro. Pero por ahora, Carlos seguía su rutina, sin saber que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de dar un giro inesperado. Era un día como cualquier otro para Carlos. Se levantó temprano, besó a Mariana en la frente y salió de casa antes de que sus hijos despertaran. Pero esa mañana en particular, algo se sentía diferente. El cielo estaba gris, como si anticipara la tormenta que se avecinaba. Carlos no le prestó mucha atención y, como siempre, llegó a la fábrica a tiempo. Saludó a sus compañeros, quienes, al igual que él, compartían ese mismo cansancio que la rutina diaria les había impuesto. Sin embargo, cuando entró en la fábrica, notó algo extraño en el ambiente. Los supervisores caminaban rápidamente de un lado a otro, susurrando entre ellos. Había una sensación de tensión en el aire que no pudo ignorar. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, el jefe de la fábrica, don Ricardo, un hombre corpulento y de semblante serio, salió de su oficina y, sin preámbulos, reunió a todos los empleados en el área común. «Tengo una noticia que darles», dijo don Ricardo con voz firme, pero baja. «Las cosas no están bien. La empresa ha decidido hacer recortes y, lamentablemente, muchos de ustedes tendrán que dejar sus puestos». El corazón de Carlos se hundió. Había rumores de que la fábrica no estaba yendo bien, pero nunca imaginó que podría ser tan grave. Mientras el jefe continuaba hablando, anunciando nombres y despidos, Carlos sintió que el mundo se detenía y entonces escuchó su nombre. «Carlos Hernández, lo siento mucho, pero tu puesto ha sido eliminado». En ese instante, una oleada de emociones lo abrumó. Sorpresa, miedo, enojo. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado día tras día, se desmoronaba frente a él. ¿Cómo le iba a decir a Mariana? ¿Cómo iba a mantener a su familia sin trabajo? Mientras los demás compañeros lo miraban con simpatía, Carlos solo podía pensar en una cosa: todo lo que tenía estaba a punto de perderse. Al salir de la fábrica con sus pertenencias en una caja, la realidad lo golpeó como nunca antes. Se sentó en una banca cercana, mirando al vacío.
Las preguntas no dejaban de martillar su mente. ¿Por qué a él? ¿Cómo podría haberlo evitado? Pero lo que más le dolía era la incertidumbre de lo que vendría después. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que estaba ante un desafío que jamás había enfrentado. No sabía cómo, pero tendría que encontrar una manera de seguir adelante, aunque, en el fondo, no estaba seguro de tener la fuerza para hacerlo. Después de lo ocurrido en la fábrica, Carlos regresó a casa en silencio. No tenía fuerzas ni para caminar rápido y sus pensamientos lo atormentaban. Al llegar, Mariana lo esperaba con una sonrisa, como siempre. Ella no sabía lo que estaba a punto de escuchar. «¿Cómo te fue hoy, amor?», le preguntó mientras se acercaba a darle un beso. Carlos bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Era como si decirlo en voz alta hiciera todo más real, como si al pronunciar las palabras se desmoronara por completo. «Me despidieron, Mariana». La sonrisa de ella desapareció de inmediato. Carlos podía ver el miedo reflejado en sus ojos, pero ella intentó mantenerse fuerte, como siempre hacía. «No te preocupes, vamos a salir de esta», le dijo con voz suave. Pero él sabía que ni siquiera ella creía esas palabras. Durante los días siguientes, Carlos intentó encontrar la manera de enfrentar la situación, pero la desesperación lo consumía. Se sentía atrapado, incapaz de ver una salida. Mariana lo alentaba, diciéndole que todo estaría bien, pero Carlos no podía evitar sentir que había fallado. ¿Cómo iba a encontrar otro trabajo rápido? Las deudas no esperaban y las cuentas seguían llegando. Una mañana, mientras caminaba por el vecindario, un amigo suyo, Raúl, lo interceptó en la esquina. «Carlos, supe lo que pasó. No sabes cuánto lo siento, hermano. ¿Ya has encontrado algo?». Carlos suspiró profundamente, sacudiendo la cabeza. «He buscado, pero no hay nada. Nadie está contratando. Todo está peor de lo que pensaba». Raúl lo miró con preocupación y le ofreció lo que, para él, era una solución. «Mira, yo sé que no es lo ideal, pero en las obras de construcción siempre necesitan gente. No es lo que estás acostumbrado, pero es algo. Podrías ganar algo mientras encuentras algo mejor». Carlos lo pensó por un momento, pero la sola idea de hacer un trabajo que no estaba relacionado con lo que él sabía lo llenaba de dudas. Él había trabajado en la fábrica por años. Era lo único que conocía. ¿Cómo podría adaptarse a un mundo tan distinto? Sentía que no era lo suficientemente fuerte, que no estaba preparado para ese tipo de esfuerzo físico. Y, además, su orgullo lo detenía. «No lo sé, Raúl. No sé si podría hacer algo así», dijo Carlos, con una mezcla de vergüenza y frustración. «Es trabajo, hermano, y en estos tiempos, trabajo es trabajo». Carlos se despidió de Raúl con un gesto de la mano y siguió su camino, con el corazón pesado. Cada vez más, sentía que no sería capaz de superar esta crisis. La incertidumbre lo paralizaba, y la idea de aceptar ayuda o cambiar de rumbo era algo que su orgullo no le permitía hacer. En su mente, aún no estaba listo para enfrentar el nuevo mundo que se le presentaba, y eso lo hacía dudar más que nunca. Los días pasaban lentamente, y Carlos se sentía cada vez más abrumado por la situación. Mariana seguía alentándolo, pero él notaba la preocupación en su rostro cada vez que revisaban las cuentas y veían cómo el dinero desaparecía más rápido de lo que llegaba. La presión lo estaba consumiendo, y Carlos comenzaba a sentirse inútil, como si no fuera capaz de sostener a su familia. Una tarde, sin tener un rumbo fijo, Carlos decidió caminar hasta el parque del barrio. El aire fresco siempre le había ayudado a despejar la mente, pero esta vez ni siquiera eso parecía suficiente. Se sentó en una banca, hundido en sus pensamientos, cuando de repente un hombre mayor se sentó a su lado. Era don Julio.
un anciano del vecindario al que todos conocían por su sabiduría y sus largas caminatas por el parque. ¿Todo bien, Carlos?, preguntó don Julio, con su voz ronca pero llena de calma. Carlos levantó la vista, sorprendido de que alguien notara su estado. Con un suspiro, decidió que no tenía sentido esconder lo que estaba sintiendo. «No, don Julio, perdí mi trabajo y no sé qué hacer. No encuentro nada y siento que estoy fallando como esposo, como padre, como hombre». El anciano lo observó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando cada palabra antes de hablar. «Sabes, muchacho, en la vida todos enfrentamos momentos oscuros. Yo también perdí todo una vez. Mi negocio, mi casa, incluso a mi familia por un tiempo. Pero una cosa aprendí en esos días difíciles. Uno no se define por lo que pierde, sino por cómo se levanta después de la caída». Carlos lo miró con curiosidad, sin saber si aquellas palabras podrían realmente ayudarlo. Pero había algo en la tranquilidad de don Julio que lo hacía sentir que valía la pena escuchar. «¿Y cómo te levantaste, don Julio?», preguntó Carlos, sinceramente interesado. El anciano sonrió suavemente y apoyó su mano en el hombro de Carlos. «Aceptando que todo en esta vida cambia, hijo. No puedes controlar lo que el mundo te quita, pero sí puedes decidir cómo responder a ello. Cuando lo perdí todo, me di cuenta de que no se trataba de aferrarse a lo que ya no tenía, sino de abrirme a las nuevas oportunidades, incluso si al principio no las veía. A veces, los trabajos que parecen indignos son solo pruebas que te preparan para algo mejor». Carlos bajó la mirada, asimilando esas palabras. Sabía que don Julio tenía razón, pero aún había algo en su interior que lo detenía. No quería aceptar que las cosas nunca volverían a ser como antes, y eso lo aterraba. «¿Y cómo dejo de sentirme así?», preguntó Carlos, sintiendo un nudo en la garganta. «Siento que ya no soy suficiente para mi familia». Don Julio lo miró con compasión y luego dijo: «No eres menos hombre por perder un trabajo. Eres más hombre por seguir luchando, a pesar de todo. Deja de castigarte por lo que no está en tus manos. Tal vez este es el momento de demostrarte a ti mismo y a los tuyos que puedes reinventarte. Tal vez lo que has perdido era solo el primer paso para encontrar algo más grande». Carlos se quedó en silencio, procesando cada palabra. Por primera vez en semanas, sintió un pequeño destello de esperanza. No sabía cómo, pero algo le decía que tal vez don Julio tenía razón. Quizás era hora de dejar de pelear contra el cambio y empezar a buscar una nueva dirección. Después de su conversación con don Julio, Carlos no pudo dejar de pensar en aquellas palabras. «No te defines por lo que pierdes, sino por cómo te levantas después de la caída». Esas frases resonaban en su mente cada vez que veía a Mariana, cada vez que sus hijos lo miraban con inocencia, sin saber la gravedad de la situación. Algo dentro de él comenzó a cambiar. Quizá era momento de dejar de lado el miedo, el orgullo y la desesperación, y empezar a actuar. Una mañana, Carlos se levantó temprano, mucho antes de que sonara su viejo despertador. Sabía lo que tenía que hacer. Había pasado días pensando en la oferta de Raúl, y aunque no era lo que él imaginaba, trabajar en la construcción era una oportunidad, un primer paso. Miró a Mariana, que aún dormía plácidamente, y sintió una ola de determinación. No podía seguir en ese círculo de dudas y autocompasión. Se vistió con ropa sencilla y salió de casa en silencio, decidido a encontrar a Raúl. Caminó hasta la obra donde su amigo trabajaba y, al llegar, lo vio levantando pesados bloques de cemento bajo el sol inclemente. «Raúl», llamó Carlos, con una mezcla de nervios y decisión. «He estado pensando en tu oferta. ¿Todavía hay lugar para uno más?». Raúl, sudoroso y cansado, sonrió al escuchar esas palabras. «Claro, hermano, siempre hay trabajo para el que lo necesita».
Ven, te presento al capataz. Raúl lo guió hacia el jefe de la obra, don Rubén, un hombre de unos 50 años, de rostro duro, pero con ojos que reflejaban la experiencia de años de trabajo pesado. Después de un breve intercambio de palabras, don Rubén lo miró de arriba abajo, evaluándolo. ¿Sabes hacer esto, muchacho?, preguntó don Rubén con voz grave. Carlos respiró hondo y respondió con sinceridad. No, pero puedo aprender rápido. Solo necesito una oportunidad. Don Rubén soltó una carcajada corta. Eso dicen todos los que empiezan. Aquí no hay lugar para los quejumbrosos ni para los que se rinden a la primera. Si te quedas, será porque puedes aguantar el ritmo. Carlos asintió, comprendiendo el reto que tenía frente a él. No sería fácil, pero ya había tomado la decisión de dar el paso. La vida no le había dejado otra opción, y ahora se encontraba cruzando ese primer umbral hacia lo desconocido. El primer día fue duro. El trabajo físico era agotador, y Carlos no estaba acostumbrado a ese nivel de esfuerzo. El sol parecía más inclemente con cada hora que pasaba, y sus músculos, que no estaban preparados, comenzaban a resentirse. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a su familia, a Mariana y a los niños. Ellos eran su razón para seguir adelante. Al caer la tarde, con las manos llenas de callos y el cuerpo adolorido, Carlos se sentía derrotado físicamente, pero algo en su interior brillaba con fuerza. Había sobrevivido a su primer día. No era mucho, pero era un comienzo. Al volver a casa, Mariana lo esperaba con una sonrisa cansada, pero llena de amor. Al verla, Carlos sintió una mezcla de orgullo y alivio. No había ganado mucho dinero ese día, pero había dado el primer paso hacia algo nuevo. ¿Cómo te fue?, preguntó Mariana, mientras le servía un plato de comida. Carlos, exhausto, sonrió débilmente. Duro, muy duro, pero lo logré. Esa noche, por primera vez en semanas, Carlos durmió tranquilo, sabiendo que, aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, había comenzado a andar. Había cruzado el umbral hacia un nuevo capítulo de su vida. Los días en la construcción no eran fáciles para Carlos. Cada mañana, cuando el despertador sonaba, sus músculos protestaban por el esfuerzo del día anterior. Sin embargo, algo había cambiado en él. A pesar del agotamiento, Carlos se levantaba con determinación. Sabía que este trabajo temporal era su única oportunidad para sacar a su familia adelante, y no podía darse el lujo de rendirse. En la obra, rápidamente se dio cuenta de que no solo tendría que luchar contra el cansancio físico, sino también contra la dura realidad del ambiente laboral. Algunos compañeros, como Raúl, se convirtieron en sus aliados. Raúl siempre le daba palabras de aliento y le enseñaba los trucos del oficio, ayudándolo a adaptarse más rápido de lo que hubiera imaginado. Pero no todos eran tan amigables. Toño, uno de los obreros más antiguos, no veía con buenos ojos la llegada de Carlos. Desde el primer día lo había estado observando con desdén, murmurando a los demás que Carlos no duraría ni una semana. Para Toño, Carlos era solo un débil, que no entendía lo que significaba ganarse la vida con el sudor de la frente. «Este novato no va a aguantar», decía Toño en voz alta, lo suficiente para que Carlos lo escuchara. «Seguro se raja antes del viernes». Carlos fingía no escuchar, pero por dentro, aquellas palabras le calaban hondo. Sabía que Toño estaba probando su paciencia y su resistencia, pero no pensaba darle la satisfacción de verlo fracasar. Cada vez que Toño soltaba uno de sus comentarios mordaces, Carlos apretaba los dientes y seguía trabajando. A pesar de los desafíos, también encontró apoyo inesperado en don Rubén, el capataz. Aunque al principio parecía un hombre frío y duro, poco a poco empezó a reconocer el esfuerzo de Carlos. No le hacía favores, pero cada vez que Carlos cometía un error,
en lugar de gritarle como hacía con los demás, don Rubén le explicaba con paciencia lo que debía mejorar. «Lo estás haciendo bien, muchacho», le dijo un día mientras supervisaba su trabajo. «No es fácil adaptarse a este tipo de vida, pero si sigues así, podrías aprender mucho». Esas palabras de reconocimiento significaron más para Carlos de lo que don Rubén podría imaginar. Sentía que, a pesar de las adversidades, poco a poco estaba ganándose un lugar en la obra. Sin embargo, la situación se complicó cuando empezaron a faltar materiales y el trabajo se volvió más caótico. La presión aumentaba y con ella los errores. Un día, mientras trabajaban en una estructura elevada, un descuido de Carlos casi provoca un accidente. Por suerte, Raúl estuvo allí para evitar una tragedia, pero el incidente dejó a Carlos temblando. Toño, como era de esperar, no perdió la oportunidad de señalarlo frente a todos. «Te dije que este novato nos iba a meter en problemas», gritó Toño, mientras el resto de los obreros lo miraba en silencio. Carlos, avergonzado y furioso consigo mismo, intentó defenderse. «Fue un error, pero no volverá a pasar». «Más te vale, porque la próxima no habrá suerte», espetó Toño, y se alejó con una sonrisa de satisfacción. Aquel día, cuando Carlos volvió a casa, se sintió más abatido que nunca. El cansancio físico, las tensiones en la obra y la presión de proveer para su familia lo estaban aplastando. Sin embargo, cuando vio a Mariana y a sus hijos esperándolo, supo que no podía rendirse. No importaba lo que Toño o cualquier otro pensara de él. Carlos tenía una razón mucho más grande para seguir adelante: su familia. Con cada nuevo día, las pruebas no cesaban, pero Carlos empezaba a encontrar su ritmo. Raúl seguía a su lado como un verdadero amigo, y don Rubén le daba más responsabilidades poco a poco. Aunque Toño seguía siendo una espina en su costado, Carlos decidió que no dejaría que sus palabras lo derribaran. El ambiente en la obra seguía tenso. A pesar de que Carlos había mejorado y comenzaba a ganarse el respeto de algunos compañeros, las fricciones con Toño no cesaban. Cada vez que surgía un problema, Toño lo señalaba como responsable. Esta situación minaba lentamente la confianza de Carlos, quien, a pesar de sus esfuerzos, seguía sintiendo el peso de la incertidumbre. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no estaba seguro de cómo manejar la creciente hostilidad en su entorno. Una tarde, después de un día particularmente extenuante, don Rubén llamó a Carlos a su oficina improvisada. El capataz lo miró con una expresión más seria de lo habitual, lo que hizo que Carlos sintiera un nudo en el estómago. «Carlos, has estado haciendo un buen trabajo, pero tengo que ser honesto contigo. La empresa está en dificultades y están buscando recortar más personal. Ya sabes cómo es esto. Si no cumplimos con los plazos, algunos de nosotros vamos a quedarnos sin empleo». Las palabras de don Rubén golpearon a Carlos como un martillazo. El miedo a volver a perder su fuente de ingresos comenzó a crecer en su pecho. Apenas estaba comenzando a adaptarse y ahora, de nuevo, su estabilidad estaba en peligro. «Pero, ¿qué puedo hacer, don Rubén?», preguntó Carlos, desesperado por una solución. «Estoy dando lo mejor de mí, pero parece que no es suficiente». Don Rubén lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su capacidad de aguantar lo que venía. «Lo que necesitas hacer es simple, Carlos. Tienes que asumir más responsabilidades. No es solo hacer tu trabajo, es liderar. Quiero que te encargues de coordinar a los muchachos en la siguiente fase. Si demuestras que puedes hacer más que los demás, entonces tienes una mejor oportunidad de quedarte. Pero esto también significa que tendrás que lidiar con gente como Toño. Y sabemos que eso no será fácil». Carlos salió de la oficina sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros.
Era un desafío que lo ponía en una posición incómoda. Sabía que enfrentarse a Toño podría desatar un conflicto mayor, pero también entendía que si no lo hacía, podría perderlo todo otra vez. La caverna oculta de la que hablaba don Julio semanas atrás estaba justo delante de él. Sus miedos, dudas y la constante presión de ser insuficiente se habían acumulado y ahora tendría que enfrentarlos de frente. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Mariana notó su angustia y, como siempre, intentó animarlo. «¿Qué pasa, amor? Te ves más preocupado que de costumbre», le preguntó suavemente mientras se recostaba a su lado. Carlos suspiró mirando el techo, buscando las palabras. «Don Rubén me dijo que la empresa va a hacer más recortes, y para quedarme tengo que asumir más responsabilidades, pero eso significa enfrentarme a Toño y a los demás. No sé si estoy listo para eso. He estado tratando de adaptarme, pero a veces siento que no soy lo suficientemente fuerte». Mariana tomó su mano y lo miró con una mezcla de cariño y firmeza. «Carlos, tú eres más fuerte de lo que crees. Ya has superado mucho y siempre has encontrado una manera de salir adelante. No dejes que el miedo te paralice. Si alguien puede liderar, eres tú. Yo lo sé y sé que tú también lo sabes». Las palabras de Mariana le dieron a Carlos una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que ella tenía razón. No era la primera vez que enfrentaba una crisis y no sería la última. Había llegado el momento de dejar de dudar de sí mismo y de enfrentarse a los retos, por más grandes que fueran. A la mañana siguiente, Carlos llegó a la obra con una nueva determinación. Sabía que el día sería difícil, pero estaba listo para asumir el reto. Se acercó a Raúl y a otros compañeros y comenzó a organizar el trabajo tal como don Rubén le había pedido. Este era su momento para demostrar que podía hacer más, que podía liderar. El verdadero enfrentamiento estaba por venir, y Carlos sentía que se acercaba más y más a ese desafío final. La caverna oculta estaba justo delante de él, pero ahora, al menos, no caminaba hacia ella con miedo, sino con la convicción de que no podía seguir huyendo de lo que lo esperaba al otro lado. El día había llegado. Carlos sabía que era ahora o nunca. La presión en la obra era palpable. El plazo de entrega del proyecto estaba cada vez más cerca y el ambiente se volvía más tenso con cada hora que pasaba. Carlos, ahora encargado de liderar a un pequeño grupo de obreros, tenía que demostrar que podía manejar la situación y que no solo era un trabajador más, sino alguien capaz de coordinar y resolver problemas bajo presión. La jornada había empezado como de costumbre, con el sol golpeando fuerte desde temprano. Carlos había organizado a su equipo, distribuyendo las tareas de manera eficiente, y parecía que todo marchaba bien. Sin embargo, a media mañana, surgió el conflicto que él había estado temiendo. Toño, siempre vigilante y resentido, aprovechó un pequeño error en la obra para desacreditar a Carlos frente a todos. «¡Ya lo decía yo!», gritó Toño, deteniendo a los demás obreros. «Este novato no tiene idea de lo que hace. Nos va a costar el trabajo a todos». Carlos sintió que la ira se apoderaba de él. Estaba harto de los constantes comentarios de Toño, pero sabía que no podía perder el control. Este era el momento decisivo, el clímax de su prueba. Si dejaba que Toño lo desestabilizara, perdería no solo el respeto de sus compañeros, sino también su empleo y la oportunidad de asegurar un futuro para su familia. Respiró hondo y decidió que era el momento de enfrentarse a Toño de una vez por todas, pero no como éste esperaba. En lugar de gritar o caer en la provocación, Carlos lo miró directamente a los ojos y habló con firmeza. «Toño, todos estamos bajo presión aquí. No hay tiempo para echar culpas, solo para trabajar juntos y sacar esto adelante.
Si tienes una mejor idea, estoy dispuesto a escuchar, pero si no, déjanos hacer nuestro trabajo. El silencio cayó sobre la obra. Los obreros, que habían estado observando el enfrentamiento, miraron a Carlos con respeto. Nadie se había atrevido a enfrentarse a Toño de esa manera antes, y mucho menos de forma tan calmada y directa. Toño, visiblemente molesto, intentó replicar, pero antes de que pudiera decir algo, don Rubén apareció en escena. «Carlos tiene razón», dijo el capataz, mirando a Toño con severidad. «No estamos aquí para pelearnos entre nosotros. Si alguien no puede manejar la presión, puede irse. Pero necesitamos terminar este trabajo, y lo haremos juntos». Toño, frustrado y humillado, se mantuvo en silencio. Aunque no dijo nada más, su rostro dejaba claro que la batalla no había terminado. Carlos, por su parte, sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había logrado mantener la calma y ganarse el respeto de sus compañeros y de don Rubén, pero sabía que esa no sería la última prueba. Con el conflicto momentáneamente resuelto, Carlos y su equipo retomaron el trabajo. El día continuó con dificultades, pero Carlos mantuvo el liderazgo, guiando a su equipo y resolviendo problemas a medida que surgían. Aunque el cansancio físico era enorme, Carlos se daba cuenta de que estaba superando no solo los desafíos de la obra, sino también los internos. Había comenzado a creer en sí mismo de una manera que no lo había hecho antes. Al final de la jornada, con el trabajo avanzando mejor de lo esperado, Carlos se sentó en una esquina para tomar un respiro. Raúl se le acercó, sonriendo. «Lo hiciste, hermano. Te ganaste tu lugar hoy». Carlos sonrió de vuelta, pero no con arrogancia. Sabía que el camino aún era largo y que las pruebas seguirían llegando, pero ese día había dado un paso importante hacia adelante. «No lo hice solo», respondió Carlos, mirando a sus compañeros. «Lo hicimos juntos». Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Carlos sintió que algo dentro de él había cambiado. No era solo el reconocimiento de los demás lo que lo hacía sentir bien, sino el hecho de que finalmente había enfrentado sus miedos y había salido victorioso. La prueba había sido superada, pero la batalla más grande, la de mantenerse firme en su camino, apenas comenzaba. Después de aquel día en la obra, las cosas comenzaron a cambiar para Carlos. El respeto que se había ganado no solo entre sus compañeros, sino también de don Rubén, se hizo evidente. Poco a poco, se convirtió en alguien a quien todos acudían cuando había un problema o una situación que requería decisiones rápidas. Había demostrado que no solo podía trabajar bajo presión, sino que también tenía la capacidad de liderar, algo que ni él mismo sabía que podía hacer. Toño, aunque seguía distante y arisco, había dejado de desafiarlo públicamente. Carlos sabía que no habían hecho las paces, pero ya no era el blanco constante de sus críticas. Ahora se enfocaba en hacer su trabajo lo mejor posible, dejando atrás los resentimientos y centrado en el objetivo de sacar adelante a su familia. Un día, mientras terminaban un importante proyecto, don Rubén se acercó a Carlos con una expresión más suave de lo habitual. «Carlos, he estado observando tu trabajo estos últimos meses y no puedo decir más que estoy impresionado. Has demostrado ser alguien en quien se puede confiar y la empresa lo ha notado también. Quieren ofrecerte un puesto más estable, algo con mejores beneficios y un contrato a largo plazo». Carlos sintió una oleada de alivio y satisfacción. Había luchado tanto para llegar hasta ese momento. Al principio parecía imposible y las dudas lo habían consumido durante semanas. Pero ahora, finalmente, estaba cosechando los frutos de su esfuerzo. «Gracias, don Rubén. No sabe cuánto significa esto para mí y para mi familia», respondió Carlos, con un nudo en la garganta.
Don Rubén lo miró con una leve sonrisa y le dio una palmada en el hombro. «Te lo has ganado, muchacho. Sigue así y llegarás lejos». Esa noche, cuando Carlos llegó a casa, la noticia del nuevo puesto llenó el hogar de alegría. Mariana lo recibió con los brazos abiertos, visiblemente emocionada por el futuro que ahora parecía mucho más prometedor. Los niños, aunque no entendían del todo lo que significaba el nuevo trabajo, se unieron al festejo, saltando y riendo alrededor de la mesa. «Sabía que lo lograrías, amor», dijo Mariana, con los ojos brillando de orgullo. «Nunca dudé de ti». Carlos la abrazó, sintiendo una paz interior que hacía mucho no experimentaba. Había superado una de las pruebas más difíciles de su vida, y aunque todavía quedaban muchos retos por delante, ahora se sentía más fuerte y seguro de sí mismo. Había descubierto que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una forma de salir adelante si uno no se rinde. La recompensa no era solo el nuevo trabajo o la estabilidad económica que venía con él, sino también la certeza de que había crecido como persona. Había aprendido que el valor no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos de frente, en levantarse después de cada caída y en ser capaz de adaptarse cuando el mundo parece estar en tu contra. Esa noche, mientras observaba a sus hijos dormir plácidamente, Carlos reflexionó sobre todo lo que había pasado en los últimos meses: las dudas, los miedos, los enfrentamientos con Toño y las largas horas de trabajo pesado habían sido un campo de entrenamiento para su alma. Ahora se sentía más preparado para lo que viniera, sabiendo que, aunque las dificultades siempre aparecerían, él tenía la fuerza para superarlas. El peso que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo se había aligerado. Carlos había ganado algo más valioso que el dinero o el reconocimiento. Había ganado una nueva versión de sí mismo, más segura, más fuerte y más sabia. Con el nuevo puesto y la estabilidad económica que había alcanzado, Carlos comenzó a sentir que las cosas finalmente estaban volviendo a su cauce. Sin embargo, no todo fue fácil después de su éxito. El regreso a su mundo común también venía con sus propios desafíos. A pesar de que ahora tenía un empleo seguro y su familia podía vivir con menos preocupaciones, Carlos no podía ignorar el peso de todo lo que había vivido. Habían sido meses de lucha, no solo física, sino también mental. Y aunque las cosas parecían estar mejor, a veces, en las noches, Carlos aún sentía esa ansiedad en el pecho, ese temor de que todo pudiera desmoronarse de nuevo. Sabía que la vida podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y esa incertidumbre seguía persiguiéndolo. Uno de los mayores retos que enfrentó durante este camino de vuelta fue encontrar un equilibrio. Ahora que tenía un trabajo estable, le ofrecían más horas y responsabilidades, pero eso significaba menos tiempo en casa con Mariana y los niños. La tentación de trabajar más para asegurar un futuro mejor siempre estaba ahí, pero Carlos no quería volver a caer en el mismo error de antes, donde el trabajo lo alejaba de las personas que más le importaban. Una tarde, mientras cenaban en familia, Carlos notó que Mateo, su hijo mayor, estaba más callado de lo normal. Mariana también lo percibió, pero fue Carlos quien decidió hablar con él. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué tan callado?» Mateo lo miró con una mezcla de tristeza e inseguridad. «Papá, me alegra que ahora tengas un buen trabajo, pero te veo menos que antes. Cuando llegas, ya estoy dormido, y a veces me siento triste porque no podemos jugar como antes». Esas palabras golpearon a Carlos como un balde de agua fría. Había estado tan concentrado en asegurar el futuro de su familia que no había notado lo que estaba perdiendo en el presente. Miró a Mariana, quien le dio un gesto comprensivo, pero también sabía que ella estaba sintiendo lo mismo.
Carlos no quería que su éxito en el trabajo significara un fracaso en casa. Después de esa conversación, Carlos tomó una decisión importante. No importaba cuántas horas le ofrecieran en el trabajo, él priorizaría a su familia. Sabía que su verdadera felicidad no estaba solo en ganar dinero o en tener un puesto importante, sino en pasar tiempo con las personas que amaba. Había trabajado duro para salir adelante, pero no estaba dispuesto a sacrificar a su familia en el proceso. Don Rubén notó el cambio en Carlos, quien ahora pedía un horario más equilibrado, y aunque al principio dudó, terminó aceptando su solicitud. Sabes, Carlos, no muchos tienen el valor de hacer lo que tú estás haciendo, pero lo entiendo. La familia siempre debe ser lo primero, dijo don Rubén con una sonrisa aprobatoria. Así, Carlos comenzó a encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida familiar. Pasaba más tiempo con sus hijos, jugando con ellos en el parque, ayudando a Mateo con las tareas de la escuela, y dedicaba noches tranquilas para hablar y compartir con Mariana, quien siempre había estado a su lado en los momentos más duros. Había aprendido la importancia de estar presente, no solo en el trabajo, sino también en casa. Aunque la vida seguía teniendo sus dificultades, Carlos ya no sentía el mismo miedo. Había enfrentado la incertidumbre y salido fortalecido. Ahora entendía que los desafíos siempre estarían presentes, pero también sabía que tenía la capacidad de superarlos sin perder lo que más amaba. Con el tiempo, Carlos no solo había logrado estabilizar su vida laboral, sino que también había encontrado un equilibrio emocional que le permitía estar presente para su familia. Sin embargo, aunque parecía que todo estaba bajo control, una última prueba lo esperaba. Una prueba que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ese momento. Un día, mientras Carlos trabajaba en la obra, recibió una llamada inesperada. Era don Rubén, su capataz, y su voz sonaba más seria de lo habitual. Carlos, necesito que vengas a la oficina cuanto antes. Hay algo que debemos discutir. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Sería otro despido? ¿Acaso la empresa estaba nuevamente en problemas? Los fantasmas del pasado regresaron y esa ansiedad que había logrado mantener bajo control empezó a subir otra vez. Carlos se dirigió a la oficina con una mezcla de miedo y preocupación. Cuando llegó, don Rubén lo esperaba con un semblante serio pero no hostil. «Carlos, hay algo que tienes que saber», dijo don Rubén. «La empresa va a cerrar esta obra en la que estás trabajando. No es una decisión fácil, pero el proyecto ha enfrentado demasiadas dificultades y, lamentablemente, tendremos que despedir a algunos trabajadores». Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor una vez más. Había luchado tanto para llegar hasta donde estaba y ahora todo parecía derrumbarse de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. Carlos ya no era el mismo hombre que había sido meses atrás. En lugar de hundirse en el miedo o la desesperación, tomó un respiro profundo y miró a don Rubén. «Entiendo, don Rubén. Si hay algo que he aprendido en estos meses, es que siempre habrá desafíos. No puedo controlar lo que pasa, pero sí puedo controlar cómo lo enfrento. ¿Qué puedo hacer para asegurar que no me quede sin trabajo?» Don Rubén, impresionado por la calma y madurez de Carlos, le ofreció una sonrisa leve. «Sabía que responderías de esa manera, Carlos. Por eso quise hablar contigo primero. La empresa está cerrando este proyecto, pero me han ofrecido liderar uno nuevo en otro lugar. Quiero que vengas conmigo como mi segundo al mando. Te lo has ganado». Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. La oportunidad de liderar un nuevo proyecto era un paso enorme, un reconocimiento a todo el esfuerzo y la dedicación que había puesto en su trabajo.
Pero también sabía que esto significaba más responsabilidad, más tiempo fuera de casa y una nueva serie de desafíos que no había anticipado. Gracias, don Rubén. No sabe cuánto significa esto para mí, pero antes de aceptar, necesito hablar con mi familia. Ellos son mi prioridad. Don Rubén asintió, respetando la decisión de Carlos. Haz lo que tengas que hacer, pero no te tardes mucho. Esta oportunidad es para alguien como tú, que ha demostrado su valor en los momentos más difíciles. Esa noche, Carlos se sentó con Mariana, como lo había hecho tantas veces en los últimos meses, y le contó sobre la propuesta de don Rubén. Es una gran oportunidad, pero también es un gran compromiso. No quiero que esto signifique menos tiempo con ustedes, dijo Carlos con sinceridad. Mariana lo miró con esa mezcla de amor y sabiduría que siempre había tenido y le respondió con calma. Carlos, hemos pasado por mucho juntos y confío en ti. Si crees que esta es una oportunidad que te hará feliz y nos dará un mejor futuro, entonces deberías tomarla. Solo asegúrate de que seguimos siendo tu prioridad. Las palabras de Mariana le dieron a Carlos la claridad que necesitaba. Había resucitado de los escombros de su antigua vida y ahora entendía que la verdadera fortaleza no estaba solo en enfrentar los desafíos externos, sino en mantenerse fiel a lo que realmente importaba. Con esa convicción, decidió aceptar la oferta de don Rubén, pero con una condición: su familia siempre estaría primero. Al día siguiente, Carlos le dio su respuesta a don Rubén, quien, satisfecho con su decisión, lo recibió como su mano derecha en el nuevo proyecto. Carlos había renacido, no solo como un hombre trabajador, sino como un hombre que había aprendido el verdadero valor de la vida, la fortaleza para enfrentar las adversidades, la sabiduría para tomar decisiones difíciles y el amor por su familia como su mayor tesoro. Carlos había pasado por una transformación profunda. Después de aceptar el nuevo puesto junto a don Rubén, se encontró liderando proyectos importantes, tomando decisiones cruciales y guiando a otros como alguna vez lo hicieron con él. Sin embargo, a pesar de sus responsabilidades crecientes, nunca perdió de vista lo más importante: su familia. Había aprendido a equilibrar su vida profesional con su vida personal, asegurándose de que las prioridades nunca se confundieran. El nuevo proyecto marchaba con éxito. Carlos había formado un equipo sólido, respetado por sus compañeros y apreciado por la empresa. Su vida había dado un giro completo y ahora se encontraba en una posición de liderazgo, una que jamás había imaginado cuando lo despidieron de la fábrica meses atrás. Una tarde, mientras Carlos regresaba a casa después de un largo día de trabajo, pasó por el parque del vecindario. Decidió detenerse un momento, recordando todas las veces que había caminado por ahí, sumido en la desesperación, sin saber qué rumbo tomar. Fue en ese parque donde conoció a don Julio, el anciano que le había dado las palabras de aliento que cambiaron su perspectiva. Con una sonrisa en el rostro, Carlos decidió sentarse un rato en la banca donde se había sentado aquella vez, sintiendo una mezcla de gratitud y reflexión. En ese momento, como si el destino lo hubiera planeado, don Julio apareció caminando por el sendero, con su habitual paso lento pero seguro. «Carlos, me alegra verte por aquí», dijo don Julio, sonriendo al reconocerlo. «Parece que la vida te ha tratado bien desde la última vez que hablamos». Carlos se levantó para saludarlo, sintiendo una oleada de respeto y gratitud hacia el hombre que, sin saberlo, lo había guiado en su momento más oscuro. «Don Julio, usted no sabe cuánto le debo. Sus palabras me dieron la fuerza para seguir adelante cuando pensaba que todo estaba perdido». El anciano lo miró con esa sabiduría silenciosa que siempre había tenido, y luego soltó una pequeña risa. «Muchacho, yo solo te di un empujón, el verdadero mérito es tuyo.
Eres tú quien decidió levantarse y enfrentar los desafíos. Recuerda siempre que en la vida no importa cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Carlos asintió, entendiendo finalmente el verdadero significado de esas palabras. Había pasado por mucho, pero todo le había enseñado una lección valiosa. La vida no se mide por las veces que tropezamos, sino por la fuerza que tenemos para levantarnos y seguir adelante. Cuando regresó a casa esa noche, Mariana y los niños lo esperaban en la mesa para cenar. La alegría y la calidez en su hogar le recordaban que, aunque había trabajado duro para llegar hasta donde estaba, su verdadero elixir no era el éxito profesional, sino el amor y la unión de su familia. Carlos se sentó a la mesa, rodeado de las personas que más amaba, y en ese momento supo, sin ninguna duda, que había encontrado el verdadero valor de la vida. No se trataba del dinero ni del reconocimiento, sino de la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, de enfrentar las adversidades con valor y de nunca perder de vista lo que realmente importa. Había vuelto de su aventura, no solo con estabilidad y éxito, sino con una sabiduría que lo acompañaría el resto de su vida. Y esa sabiduría, ese elixir, no era solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. Había aprendido que, al final del día, lo más importante no era lo que uno lograba, sino el impacto que dejaba en los demás. Y eso, para él, era el verdadero valor de la vida.